Pues vamos a hablar de etiquetado, que es el último tema que nos falta. ¿Ya todo el mundo ve la presentación de PowerPoint? Sí. Sí, ya. Sí. Perfecto. Y o sea, estoy muy contenta con ustedes porque si se dan cuenta, aunque fue la última clase del último día, de la última semana, vamos a ver el temario completo, no vamos a quedar de ver nada. Y aparte, a todos nos fue muy bien de calificaciones. Por ahí tengo unos deudores morosos, pero ya los estamos arreglando. Entonces, fíjense que el etiquetado es un tema interesante y complejo en México, pero a la vez es un tema histórico. ¿Por qué hablar de etiquetado? Y van a ver que cuando lleven envase y embalaje, creo que lo llevan el próximo, el primer tema es etiquetado, porque la etiqueta se ubica como el primer medio de identificación de productos en el mundo, históricamente. Los griegos y los fenicios, sobre todo, usaban marbetes. Marbete es una etiqueta colgante, un pedazo de papel que cuelga de un lacito, de un hilo, para identificar estas ánforas, estas garrafas que comercializaban en el Mediterráneo, donde traían aceites, perfumes, brea, vinagre, que eran como productos muy comunes en el comercio de esa época, pero usaban el mismo envase para todos. ¿Por qué? Pues porque era el que tenían a la mano en ese momento y que era capaz de preservar las cualidades físicas y químicas del producto. Entonces, si usaban el mismo ánfora, la misma garrafa para todo, la única manera que tenían de identificarla era poniéndole este pedazo de papel que decía qué era. Y ahí nace el etiquetado. Ven el momento histórico del que estamos hablando. Y la etiqueta acompañado a la evolución de los productos a lo largo del tiempo, y después a la economía, y después a la mercadotecnia, y después se vio incidida por el diseño. Entonces, se dieron cuenta en algún punto que había que formalizar ese medio de comunicación gráfico que era la etiqueta y que había que estandarizar en cuestión de que debería de contener siempre o en la mayoría de las veces cierta información que según su orden y la manera en que estuviera presentada le iba a significar a las personas la información o los referentes más importantes respecto a ese producto. Entonces, el etiquetado en México se formaliza más o menos en la década de los 40, cuando viene una revolución industrial muy importante, cuando terminan aquí en México los sistemas agrícolas, que nunca terminan así como que de formalizarse después de la revolución. Yo creo que Emiliano Zapata a la fecha se está revolcando en su tumba porque luchó por la tierra de quien la trabaja y resulta que se acaba la revolución y a nadie le importa la tierra, todo el mundo se va a trabajar a la industria, a las fábricas. Y entonces eh, hay un periodo ahí muy convulso porque se atraviesa la guerra cristera y hay unos cambios de gobierno muy repentinos, pero a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas empieza como una estabilización de la economía mexicana y se orienta muchísimo a la industria. Entonces, cuando la industria en México se empieza a formalizar, se dan cuenta que hay que empezar una normatividad en cuestión de cómo distinguir y cómo referenciar a los productos en México. Entonces, en México particularmente, porque esta concepción puede cambiar en distintos países, es la colocación de estas leyendas, les digo, de esta información y de ciertos datos legales que nos hablan de qué es el producto, quién lo comercializa, cómo se distribuye, cómo se dosifica, cuál es el país de origen, y todo esto con el fin de que los consumidores tomen una mejor decisión de adquisición y consumo. Cuando tú vas al súper y tú lees una etiqueta, tú lo que estás buscando son estas unidades comunicativas, estos referentes que te van a ayudar a tomar la decisión de si te lo llevas a casa o no. Entonces, les comentaba que, por ejemplo, por eso la propiedad industrial se rige por la Secretaría de Economía. En el caso del etiquetado en México, es lo mismo, ¿no? Se rige principalmente por la Secretaría de Economía
y después decanta en otras entidades de gobierno. Ahora, las etiquetas o los productos que se comercializan en México deben de contar con estos elementos comunicativos que están establecidos por las normas oficiales mexicanas. Yo les contaba que es algo que sí tienen que dominar y tener conocimiento, porque mucho del trabajo del diseñador, sobre todo, por ejemplo, si se dedican al envase o al desarrollo de productos o al POP, como es mi caso, tenemos que conocer la normatividad para no hacer cosas que estén incorrectas. Entonces, tienes que saber consultar las normas y aplicarlas a tu trabajo. Y esta normatividad, las normas NOM, que NOM quiere decir Norma Oficial Mexicana, hay otra subnorma que se denomina NMX, pero es como resúmenes, extractos de la norma NOM. Tratan de informar cabalmente al consumidor de su contenido y forma de uso. Y aquí vamos a hablar de otra cuestión. Ya hablamos como de la parte legal, ¿no? Esta parte de informar, de dar a conocer al consumidor qué es, de qué está hecho, de dónde proviene, cuál es su fecha de caducidad. Pero la otra parte que tiene que ver con el etiquetado, tiene que ver con el packaging, que ya hablamos de packaging y por ahí ya les publiqué un libro buenísimo, el de qué es el packaging de Gustavo Gili. Es el mejor libro que yo conozco de packaging. ¿Por qué? Porque la etiqueta, ahora, esto se los deben de enseñar en envase, pero si no, pues se los digo yo. Etiqueta se le llama a todo el código visual que está posicionado en un producto. O sea, actualmente no hablamos de etiqueta como el pedacito de papel, sino etiqueta se refiere a todo el código visual, a todos los elementos gráficos que están comunicando y que están plasmados en el envase de un producto. Y después hablamos de dos tipos de etiqueta, etiqueta directa y etiqueta indirecta. Etiqueta directa es cuando está impreso directamente en el envase del producto, como lo que están viendo de la pasta de dientes ahí en el ejemplo. eh, y etiqueta indirecta es cuando está impresa en un sustrato que posteriormente se adhiere al envase, como es el caso de las etiquetas de refresco, ¿no? Como la de la Coca. Entonces, pero en cuestión de packaging nos referimos a etiqueta a todos estos gráficos que vamos a usar para informar, advertir dentro del envase. Y cuando hablamos de packaging, estamos hablando de el envase como un promotor silencioso, le denominan algunos autores, eso es muy interesante, como un promotor silencioso del producto, es decir, es un medio de venta, de promoción. Entonces, si va a tener esta función de promover el producto en el punto de venta, debe de tener la información lo más completa posible para que el usuario pueda saber que está comprando y tomar una buena decisión. Por lo tanto, ¿para qué nos sirven las etiquetas? Identificar el producto y a su fabricante. Calificar la calidad del producto. No sé si les ha pasado que van al súper y ven una etiqueta y lo que ustedes dicen, ay, eso se ve chafa o no se ve tan lindo, ¿no? Entonces, la etiqueta te ayuda a establecer visualmente un estatus de calidad en un producto. También ves etiquetas que dices, guau, o sea, eso se ve increíble, ha de estar padrísimo, delicioso. Entonces, calificar la calidad de un producto, describir el producto y sus usos, eso es muy importante en cuestión de una norma sanitaria. Se pone, se unta, se toma. No sé si han visto que, por ejemplo, dice, hay sobre todo medicamentos que dice, eh, producto exclusivamente inyectable, o no ingerir, o no untar en ciertas zonas, ¿no? Entonces, describe el producto y sus usos y promover el producto con un diseño atractivo, que hablamos que es como el principio fundamental del packaging. Y les platicaba un poquito de la norma mexicana, la norma NOM, y es una regulación técnica obligatoria, es decir, todos la tenemos que seguir.
y está expedida por las competencias competentes. Aquí entra desde la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Economía, etcétera, de acuerdo al tipo de producto que vaya aplicando la normatividad. Entonces, por ejemplo, en cuestión de papel en México, hay toda una normatividad que proviene tanto de la Secretaría de Salud como la Secretaría de Economía, porque no sé si ustedes sabían que todos los papeles, todos, tienen un grado bacteriológico. Por ejemplo, el más sucio es como el cartón compacto, como el cartón de huevo, que trae hasta, se puede encontrar hasta rastros de salmonela. Pero todos los papeles, nada más por su principio de producción, son sucios. ¿Ustedes han escuchado, les enseñaron alguna vez la tina holandesa? No, ¿Nunca les hablaron de la no, no, famosísima tina holandesa? no, a mí no. No. La tina holandesa es el principio de la producción del papel. Era una tina donde se ponía agua súper caliente y se echaba algo que se llama trapena. Trapena son restos de sábanas, de toallas, de ropa usada, trapos, por eso se llama trapena. Y se mezclan con la fibra de celulosa, que es la que conocemos que proviene de los árboles. ¿Para qué se le pone trapena al papel? Para engrosar el caldo, para hacer rendirlo, porque si fuera pura celulosa, pues no saldría el negocio. Entonces voy a decir cosas asquerosas, ¿eh? Imagínense que ahí en el caldito de celulosa para hacer papel andan nadando las toallas de un motel y las sábanas de un hospital. ¿Se imaginan eso en el agüita caliente? Y tiene que ser caliente porque tiene que desbaratar eso. Aparte, tiene unas aspas que están dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que desbaratan eso en una especie de atole. Pues es un caldo de cultivo, ¿están de acuerdo? Sí, Ya sí, decidió sí, no sí. platicar conmigo porque estoy de asquerosa. Bueno, pues imagínense, eso pasa, sigue pasando. Si ustedes van a Smurfy aquí en Tlalnepantla, van a ver que tienen unas tinas holandesas, pues del tamaño de un edificio, ¿no? Y están muele, y muele, y muele eso. Y sí, se le ponen ciertos químicos para ir aminorando el grado bacteriológico, pero obvio, entre más cosas le pones al papel para elaborarlo, el papel se encarece. Entonces, obvio, pues al papel estraza no le puedes echar mucho químico porque se vuelve caro. Tú no lo quieres caro, lo quieres barato. Imagínate que en eso te están envolviendo tus tortillas. Entonces, el papel, entre menos tratado está, tiene mayor grado bacteriológico. Por supuesto, una cartulina sulfatada que ya pasó por un baño de sulfatos, que ya pasó por caulinado, pues su grado bacteriológico es mínimo, ¿no? El papel corrugado también tiene, el cartón corrugado tiene un alto grado bacteriológico, así hay como el bond está como en un intermedio. Entonces, ¿por qué hablar de esto? Porque, por ejemplo, si tú te pones a buscar en la norma NOM etiquetas para queso, te va a decir qué grado bacteriológico es el máximo y mínimo en el papel que puedes usar para imprimir una etiqueta para queso, qué tipo de tintas, porque, por ejemplo, ustedes han escuchado de las tintas grado alimenticio, pero las tintas grados alimenticio encarecen muchísimo el producto. Entonces, hay casos en los que sí se pueden usar, en los que no se pueden usar, cuándo sí se pueden usar barnices sobre una etiqueta de comida, cuándo no se pueden usar barnices, qué tipo de plástico se puede usar para envasar cierto tipo de productos. Todo esto, para llegar a esta norma que te va a decir todo lo que puedes y no hacer respecto a un producto, tiene que pasar por la Secretaría de Salud, o sea, por un montón de instancias que van como validando la información para construir la norma. Entonces, por eso es muy importante que ustedes la conozcan. Y esto tiene que ver, les digo que este tema yo siento que es más como de envase porque toca muchos principios del envase. En el envase hay dos principios básicos. El primero te dice que el envase debe de proteger al producto para que conserve sus cualidades físicas y químicas. Y el segundo principio del envase es que debe de proteger al consumidor del producto,
pensando en que puede tener algún grado de toxicidad para él o puede estar en detrimento de la salud del consumidor. Entonces, todo esto se busca establecer a partir de la normatividad. Dentro de esta normatividad en México, las regulaciones más conocidas o las que usamos con mayor frecuencia son las sanitarias, las fitosanitarias. Por ejemplo, las fitosanitarias, ustedes han visto si sus papás los atormentan llevándolos al Sams o al Costco o alguno de estos, han visto las tarimas donde montan el producto. Sí, Y no sé si han Ajá. visto que traen por ahí en las patitas unos sellitos azules. ¿No se han fijado? Que luego traen como sellitos las tarimas. no. Ah, pues no sé. Bueno, un día fíjense o en cualquier tarima que vean por ahí de producto. Luego también ya he visto en la Hipersoriana ahí que ponen también tarimas americanas. Se llama americana por el tamaño, ¿eh? No porque venga de Estados Unidos. Y tienen unos sellitos que quiere decir que, por ejemplo, no traen hongos, no traen esporas, que están libres de bacterias. Hasta el color de los sellos quiere decir si se rociaron con algún tipo como de, eh, um, como insecticida, pero para hongos, bacterias y cosas chiquitas, para evitar que contaminen a los productos. Los requisitos de embalaje, eso lo ven también ustedes mucho en las cajas, ¿no? Cuando ven una caja de cartón y tiene una flechita que dice estívese hacia arriba, cuántos pisos de producto puede tener estivados, cuánto peso aguanta la caja, esos son requisitos de embalaje. Si quieren, después les recomiendo libros sobre eso. Requisitos de etiquetado, dependiendo del producto, qué tipo de información debe de llevar y regulaciones ecológicas cuando te dicen no lo deseche así, no lo eche a la taza del baño, sepárelo del resto de la basura. Esas son regulaciones ecológicas, ¿no? O colápselo antes de tirarlo, todo eso. Entonces, esta información va adherida al producto dentro de la etiqueta, son de cumplimiento obligatorio y les decía que pues están reguladas por un montón de dependencias. ¿Dónde pueden encontrar las normas si las necesitan? En la página de la COFEPRIS, ustedes pueden poner normas oficiales mexicanas y se las da así, de volada en el navegador de Google. Pero aquí, si van particularmente a las de etiquetado o ponen envase y embalaje o productos en punto de venta, eso lo ponen aquí, en donde se busca, les aparecen este cuadro o esta hoja de resultados donde les dice qué clave, la clave de la norma, cómo se llama la norma, van a encontrar que son normas completas, anexos, modificaciones, etcétera. ¿A qué tema pertenece? Por ejemplo, etiquetado de sustancias tóxicas. ¿Cuándo se publicó en el Diario Oficial de la Federación? ¿A partir de cuándo entró en vigor? ¿Y cómo es su estado? Si es vigente, derogada, modificada. Entonces, aquí ustedes pueden hacer la consulta, es más, las pueden descargar en PDF y pueden ir consultando lo que ustedes necesiten para su proyecto, pero sí necesitan saber trabajar normatividad, chicos. Eso es muy importante. Entonces yo les puse aquí, por ejemplo, algunos ejemplos que tienen que ver con etiquetado en México. Realmente la norma oficial mexicana más famosa, y se hizo famosa por esto de los octágonos negros, es la 051, que tiene que ver con las bebidas, alimentos preparados, procesados, preenvasados y todo eso. Pero pueden encontrar, por ejemplo, para ropa y accesorios de casa, que es la 04, la 024, que es para productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. O sea, por ejemplo, si ustedes un día les piden hacer una caja para contener un radio, bueno, creo que ya nadie usa radios, pero que ustedes tuvieran que diseñar el envase para una caja que va a contener un radio, tendrían que verificar esta norma para cumplir con todos los legales que lleva. La 050, que es como la general, que también eso es muy bueno que la conozcan, la que dice, bueno, estos son como los puntos que pueden aplicar a cualquier tipo de productos para poder envasarlos. Y les digo que la más famosa últimamente es la 051
porque es en la que se ha hecho la última modificación para evitar que la gente se ponga gorda. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Vi que en la 51 decía que es del 2010. Entonces desde ahí ya estaban regulando todo y nada más recientemente fue modificada. ¿Cómo Fue estuvo? modificada. En la versión original del 2010 se anexaban ciertos elementos a la tabla nutrimental, Ujú. porque era algo que no se manejaba en todos los productos de este tipo en México. Entonces, se establecen como nuevos criterios para especificar esta información. Por ejemplo, información que cura. Si tú te compras una bolsa de papas Sabritas, la que todos consideramos individual, por ahí vas a leer una leyenda que dice porciones por envase y dice dos, o sea, esa bolsita de Oh, papas Sabritas te debería de alcanzar para dos dosis, para comerla entre dos personas. Obvio no te la comes tú sola, pero las porciones por envase es de esta modificación del 2010. Las adiciones o anexos a la tabla nutrimental son del 2010. Y ahora, con la reforma a la norma, que es del 2019, que se empezó a trabajar y se aprobó hasta el 2020, pues es que ahora tenemos estos super sellos así gigantes en los productos. Maestra. gracias. Mande. Y bueno, respecto a envase, justamente, o sea, me surgió una duda, no sé si sea de etiquetado, pero en esta parte de los personajes de los cereales que se supone que para este año ya iban a quitarlos poco a poco, y yo justamente cuando voy al súper me fijo mucho en eso, en si ya cambió alguno o algo así, y en realidad en el de este Melvin, ahora una elefante rosa, pero seguía el nombre del cereal de Melvin. ¿Cómo se llamaba? Choco Crispies. Ese, ajá. Ah, bueno, no, es que el nombre comercial de un producto no se lo puedes cambiar, sobre todo si está registrado como marca ante el INPI. Pero al final vamos a ver los elementos claves de la modificación a la norma 051. Y bueno, en la mente de alguien muy amargado, pienso yo, dice que si el envase del producto no cuenta con figuras atractivas, se hace menos apetecible para los niños. Entonces, pues jubilaron a Melvin y a Pancho Pantera y el conejito de Quick. No los pueden desaparecer de golpe y puño del mercado, porque piensa que, por ejemplo, en el envase se producen lotes enormes de envase antes de tener siquiera el producto en planta, porque tienes que tener todo listo para el envasado. Entonces, imagínate los lotes y lotes y lotes que ha de haber de cajas de Melvin por ahí, y no puedes decir, pues ya no vamos a usar eso, ahora lo vamos a tirar a la basura, porque finalmente también tiene una huella ecológica. Yo que trabajé muchos años en esta cuestión, te voy a decir qué pasa y que es un tema que trato en gestión. A veces para abaratar costos de producción, haz de cuenta que yo le voy a producir unas cajas de chocolate a un cliente y me dice, yo necesito 5,000 cajas, ¿no? Para envasar mi producto esta vez. Y yo le digo, ah, mira, pues en 5,000 cajas, cada cajita te salen 10 pesos. Pero si tú me mandas a producir 10,000, el precio por caja baja a 2 pesos. ¿Cuál es la diferencia? 8 pesos. Entonces, a veces a las compañías les conviene mandar a tener una sobreproducción de algo y dices, bueno, pero solo vas a usar 5,000. Sobre todo cuando son productos como estacionales o de promociones muy específicas. Entonces dices, pero yo necesito 5,000 porque nunca más lo voy a volver a hacer. No importa. Con tal de bajar los precios en el envase, produces un mayor volumen de producción que te va a salir más barato que producir poquito. Vas a usar las 5,000 que necesitas. ¿Y qué va a pasar con las otras 5,000? ¿Qué te imaginas que va a pasar? No sé.
Guardarlas no, porque el almacenaje es de los costos más caros en la generación de proyectos. O sea, almacenar algo cuesta muchísimo dinero, no te la van a guardar. La versión económica es incinerar el resto del producto, el excedente que no vas a utilizar. Entonces, imagínate que recién saliditas del porque aparte hay una cuestión de cuidado de la marca, que también lo vemos en gestión y lo vemos en merca. Tu marca no puede andar en la basura. Entonces, ni modo de mandarlas al reciclaje. Es como, no sé si les ha pasado que van a la pollería, piden sus pechugas aplanadas y se las dan en papelitos de celofán de bolsa de la Moderna. Ujú. Eso es descuidar la marca. Tu marca no puede andar rodando, por decirlo de alguna manera. Entonces, como no puede andar eso en la basura, no puede andar rodando, no puede andar en reciclaje, tienes que incinerarlo. Y eso tiene un impacto, una huella ecológica muy importante. Entonces, tienen que hacerlo esto poco a poco para ir utilizando. Se les da como un margen para que puedan ir metiendo estas cajas. De pronto va a llegar un momento, Toño, en el que vas a ver las dos versiones, la de con Melvin y la sin Melvin. Y van a hacer esta transición gradual para que tampoco haya una pérdida muy significativa por parte de las empresas que seguramente ya tenían en stock este tipo de envases. ¿Sí contesté? Más o menos. ¿En qué parte te perdiste? Es que más bien, o sea, es que mi duda es que no es que haya visto la caja sin el personaje, porque sí sabía que iba a ser como poco a poco, ¿no? Durante el año. Pero más bien vi que había otro personaje en la caja de Choco Crispies cuando se supone que ya no iba a haber personajes. Entonces eso es lo que me sacó de onda. Pero ¿no viste si era algún tipo de promoción, que si estuviera vinculado con alguna película, con una licencia? No me fijé realmente. Porque pueden ser esos casos. No sé si se han fijado, no sé, que sale la peli de Guardianes de la Galaxia y de pronto le ponen a todo, a la agüita Bonafón, al cereal, al chocolate, a todo Guardianes de la Galaxia. Y salen los Avengers y ya tienes al Avenger en el cereal, en la lechita, en el agüita de sabor o en los refrescos. Entonces, puede ser por alguna cuestión promocional, puede ser por alguna licencia que estén implementando, o a veces, no sé, por alguna fecha. En Merca vemos mucho estas cuestiones de producto estacional cuando son, por ejemplo, del 14 de febrero, del Día de las Madres, también que hacen como versiones especiales. Entonces, a lo mejor pudo obedecer a alguno de estos casos. Uh-huh. Me voy a fijar ahora que vaya al súper. Sí. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Entonces, dentro de los objetivos del etiquetado, vamos a tener unos que son así los que nunca van a poder faltar dentro del diseño de etiquetas en producto. Nombre comercial, que creemos que el nombre comercial es la marca con el que distinguimos a un mismo producto de otros que estén en el mismo rango competitivo. Por ejemplo, Choco Crispy, Zucaritas, Kleenex, Square, Coca-Cola, eso es un nombre comercial. Genérico, hojuelas de trigo inflado, cereal a base de arroz, refresco sabor toronja o agua embotellada sabor jamaica, eso es el nombre genérico. O sea, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay adentro? Se puede decir que el nombre genérico es un nombre técnico. Código de barras. Si ustedes van ahorita a su alacena, van a encontrar que hasta la cápsula trae nombre comercial y nombre genérico. Porque el nombre genérico lo hace caer en una categoría comercial y el nombre comercial nada más es lo que lo distingue. Su código de barras, que también en envase les tienen que enseñar cómo se integra un código de barras, porque a veces los diseñadores tenemos que usar un software especial
para poder armarlos, donde hay ciertos códigos para el país, el tipo de producto, cómo se distribuye. Entonces, el código de barras y también hay una normatividad en cuestión de color, tamaño y posición. No, no es que pongan el código de barras donde no le estorbe al diseño. Hay zonas especiales para ponerlo. Yo les recomiendo mucho este libro del mundo del envase. Ahí vienen todos esos principios para poder diseñar envase y ponerlos legales en su lugar adecuado. País de origen, composición, ingredientes, de qué está hecho, cuánto trae, de qué. Responsable legal. Ahora, el responsable legal también esto lo han visto mucho en los productos que consumen. No solamente se refiere a la persona que elabora el producto. Por ejemplo, pueden encontrar el importador cuando dice importado por Nueva Walmart de México, SA de CRL, es quien lo trae al país y por lo tanto se hace responsable de ese producto. El comercializador o el distribuidor del mismo. Entonces, no es quien lo elabora en la mayoría de las veces, sino el responsable legal sobre ese producto y su contenido. Bien importante, indicaciones o método de uso y dosificación, por ejemplo, lo que les decía, cuántas porciones vienen en un envase, cómo se usa, si ustedes se fijan, hasta cosas tan tontas como la crema de manos, trae un método de uso y dosificación. ¿Por qué? Porque por una cuestión legal, si alguien, imagínense, que comete la atrocidad de tomar un trago de crema de manos y demanda a la empresa porque dice, oye, yo me tomé un trago de tu crema y estuve malísimo, hasta el hospital fui a dar, la empresa dice, no, no, es que es tu culpa. ¿Por qué? Porque en la etiqueta, aunque con letras de 2 puntos, dice el método de uso y dosificación y ahí clarito dice que no te lo tienes que tomar y que en caso de ingesta llames a tu médico y que no provoques el vómito, etcétera. Entonces, eso es muy importante, una cuestión legal. Las alertas. También ustedes que son la generación de las alergias, leen mucho las alertas en los productos, por ejemplo, que si contiene soya, que si se hizo con maquinaria que tuvo contacto con nueces, manís y todo lo que le saca ronchas, si contiene algún tipo de aditivo, colorante, edulcorante, que también al cual ustedes son alérgicos, si tiene alguna contraindicación con algún otro producto que tú estés tomando. Es información que ya estamos acostumbrados a ver en los productos porque se ha ido adecuando a las nuevas realidades de estos frente al entorno social. Les aseguro que hace 50 años en ningún lugar decía si usted tiene alergias no se coma esto. Las alergias no estaban de moda en ese tiempo. Entonces esas son las alertas y las indicaciones y contraindicaciones que lo vemos sobre todo en la industria de la farmacopea, que la industria de la farmacopea es tanto medicamentos, fármacos y cosméticos, donde dice cómo te lo tienes que tomar, a qué temperatura debe de estar, cómo se debe de almacenar y las contraindicaciones que si te puede dar dolor de cabeza, que si se te va a hinchar el dedo gordo del pie, todo eso. ¿De esta diapositiva hay dudas? Tenías hambre. No. ¿No? Dice, no, No. maestra, ya acabe porque ya es la última clase del semestre y ya nos queremos ir. A mí me surgió una duda en la pasada. A verla. Es si en las normas viene el tipo de letra que tienes que utilizar Ah, para sí, claro. cada parte. Claro, te dice puntajes. Generalmente casi todos los legales en el envase tienen que ir con letras sin patines para facilitar la lectura. Y el puntaje mínimo es 4 puntos. 4 mínimo. Y no tiene tipografía como tal, entonces. No, Solo no, que no. sea sin patines. Mientras sea sin patines y tenga alto factor de legibilidad, Ujú. va a ser viable para poder poner todos los legales en el envase. Pero tengo que si quieres te puedo recomendar libros, porque hay libros, hay un libro del INPE, ahorita se los busco para que vean la portada, que se llama Manual de Diseño de Envase para Diseñadores Gráficos, y ahí habla perfectamente todo eso, por ejemplo, de contraste entre fondo y tipografía para hacerla más legible,
puntajes, disposición de cuerpo de texto en el envase. Es un libro muy bueno y muy completo que editó hace unos años el INPE. Ahorita Ok, al final les está bien. muestro la portada del libro, ¿sale? Sí. Y les decía, hay otros elementos que dependiendo del tipo de producto pueden aparecer o no dentro de este etiquetado, que son la tabla nutrimental, variaciones. Las variaciones son muy importantes sobre el producto. El mejor caso que tienen ustedes de variaciones es la leche, que aparte se acompaña de un código cromático, o sea que si es light, light deslactosada, entera, deslactosadas secas, hay un montón de colores ahora para la leche, ¿no? Entonces, y estas variaciones sobre el producto es muy importante identificarlas. Sobre todo, pero esto también lo vemos en Merca, cuando se dan familias de producto. Registro ante la autoridad competente, cuando dice registro ante COFEPRIS, si trae un número grandototote, o lo que decían, avalado por la Sociedad Mexicana de Pediatría, y también trae un número que es como su número de diplomita que tiene ahí. Entonces, ¿qué registro tiene ante la autoridad competente? Certificaciones, que si es kosher, que si tiene denominación de origen, que si es totalmente orgánico. Todas estas certificaciones que ahora también son muy importantes en el consumo de productos y que les da cierto estatus, es importante que vengan bien claras y especificadas. Igual, hay zonas específicas del envase para poner estas certificaciones. Peso neto, cantidad de producto, volumen. No sé si se han fijado como en qué lo he visto, como en el atún que dice peso neto masa drenada. ¿Nunca se han Sí, fijado en eso? Ah, Hasta bueno, en los es duraznos. ¿hasta en qué? En los duraznos. En los duraznos, sí. Entonces, ¿cuánto pesa con agüita? ¿Cuánto pesa sin agüita? Muy importante establecer esos parámetros. Fecha de producción, caducidad o de durabilidad mínima. Fíjense que este punto, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver mucho con el diseño gráfico. O sea, la relación entre una fecha de producción, caducidad y de durabilidad mínima tiene una gran relación con los tiempos de vida del diseño. ¿Por qué creen? ¿Cuáles son los 3 tiempos de vida del diseño? ¿Alguien? Ya hasta lo había anotado en la lista que tengo aquí de la materia y se me olvidó otra vez, maestra, no puede ser. Acuérdense, temporalidad, vigencia y trascendencia. La temporalidad es el tiempo de vida que el mensaje que está integrado al código visual es útil. Eso es la temporalidad. Si yo hago un cartel para una exposición del Museo de Antropología e Historia que está en su sala temporal, el tiempo de vida del cartel es el mismo tiempo de vida de la exposición, porque no me sirve ni un día antes ni un día después. Ni modo que yo llegue y les diga, ay muchachos, ¿qué creen? Vi un cartel increíble de una exposición temporal en el Museo de Antropología e Historia. Sí, maestra, ¿cuándo es? Uy, no, ya pasó. Entonces, es el tiempo que el mensaje está vigente. En el envase, la temporalidad del mensaje está determinado por el tiempo de vida en anaquel. O sea, el mensaje solo va a ser vigente mientras el producto esté expuesto al público. Por eso les digo que hay una gran relación y eso es muy interesante, ¿no? Como todo lo que aprendemos a veces en la teoría, en la escuela, aplica de distinta manera a cada una de las industrias donde puede aplicar nuestra profesión. Después tenemos la vigencia, que es el tiempo que el mensaje permanece en nuestra mente. También tiene mucho que ver con el envase, porque si yo les digo, descríbanme ahorita el envase, o más bien no es envase, el envoltorio
de los pingüinos Marinela, perfectamente me lo podrían describir sin tener unos pingüinos a la mano. Eso es vigencia, sigue ahí. No lo tengo ahorita, pero cierro los ojos y casi casi soy capaz de verlo. Y la trascendencia, recuerden que es cuando un elemento o un producto gráfico pierde totalmente todas sus funciones comunicativas para ganar ciertas cualidades estéticas. Por ejemplo, no sé, si usted tiene un cartel de Queen, de un disco de Queen en su recámara, eso es trascendencia, o sea, realmente ya entra dentro de un orden estético más allá de una función comunicativa. Eso también siempre lo deben de tener muy claro en su trabajo. Y el número de lote, que es muy importante en cuestión de POP y de envase, porque nos hace saber de dónde proviene ese producto y cómo fue realmente elaborado. Y los sellos, como los octágonos negros que conocen ustedes ahora, o alguna indicación de una norma de calidad. Por ahí también a veces leen productos que dicen hecho bajo la norma 9000, 9002 o etcétera, así, que pertenecen a alguna norma de calidad específica. ¿Duda de esto? No. Bueno, y como ya sabemos todo lo que tiene que llevar el etiquetado en función de los productos, vamos a ver que hay dos grandes grupos o dos grandes clasificaciones dentro de la etiqueta. La etiqueta informativa, que es en la que vamos a dar a conocer la información más relevante del producto, aunque el diseño no sea del todo lo mejor, lo que necesitamos es que haya claridad en la información. El mejor ejemplo que tenemos de la etiqueta informativa es la de los medicamentos. No hay cajas de medicamento bonitas y mucho menos las del seguro, pero dicen todo lo que uno debe de saber en cuestión del producto. Y después tenemos las que nos gusta diseñar a los diseñadores, que son las etiquetas persuasivas, que son las que sirven como promotores e identificadores visuales de los productos y por lo tanto pues hay que priorizar la parte de impacto visual, de estética, de color, composición y también de producción. Eso es muy importante. Y después, ya que sabemos si la etiqueta es informativa o es persuasiva, se da una subclasificación, que en esta subclasificación puede ser que sea, por ejemplo, informativa obligatoria, que es el caso de los medicamentos, donde tiene que tener cierta información, ciertos contenidos que nunca deben de variar para protección de la salud o la economía de los consumidores. Es no obligatoria cuando esa información puede estar presente o no y realmente no altera la relación entre el producto y el consumidor. También podemos encontrar etiquetas descriptivas, que son casi todo lo que tiene que ver con comida, donde detallan ingredientes, formas de uso, algunas traen hasta recetas. Ay, no sé si se han fijado, por ejemplo, bueno, en todos los productos, pero por ejemplo en el pan Bimbo, en las tortillinas, en el paquete de quesito amarillo, que dice sugerencia de uso, porque vienen así unas quesadillotas con su choricito y todo. ¿Sí se han fijado? Sí, de hecho Sí. sí. Que dice bueno, esa es una etiqueta descriptiva. Y entonces, posiblemente, si tú quieres, así podrías usar el producto. Promocionales que sirven para atraer la atención del público consumidor y que buscan destacar pues la información, las virtudes, valores agregados de un producto sobre los demás. De marca, como las de la ropa, ¿no? Que nada más dicen Levi's o nada más dicen Dolce Gabbana, es nada más para destacar la marca que avala ese producto. Por eso ven que son unas etiquetotas y que del otro lado no dicen nada o tienen información así muy básica porque solo quieren destacar la marca. De grado, que clasifican el producto por su calidad. Por ejemplo, esto lo ven mucho en los licores, en
bebidas de alta gama, en los chocolates, o sea, no es para el brócoli y eso. Bueno, sí, por ejemplo, en cuestión de las verduras, cuando dice orgánico, de granja, de gallina feliz, eso sería una etiqueta de grado. ¿Dudas hasta aquí? No. No. ¿Y se acuerdan que hace un momentito hablamos de la norma 050, que es como la norma básica, la que después da origen a una serie de subnormas, que es la que dice, usted quiere etiquetar algo, esto es lo básico que tiene que saber. Eso es la norma 050. Usted necesita poner información sobre un producto, lea esta norma. Para eso sirve la 050. Entonces, lo que nos dice es que se debe de incluir información comercial básica que permita a los consumidores saber cuál es el contenido, qué ingredientes tiene, cómo debe usarse y conservarse, quién es el fabricante, su procedencia, cuál es la fecha de caducidad y, en su caso, las advertencias de cualquier riesgo por su manejo o consumo. Aquí viene un punto muy importante. No sé si se han fijado que a veces cuando compran productos, traen una sobreetiqueta, por ejemplo, donde viene cuando compran productos que provienen de otros países, traen una sobreetiqueta donde ponen la tabla nutrimental en español o cierta información en español. ¿Se han fijado en eso o no? Sí. Sí. Y ya si le quitas la etiqueta ves que viene todo en alemán y eso. Ah, bueno, porque aquí dentro de la norma 050 se establece un punto muy importante que dice que en México todas las etiquetas deben de estar en español, aun cuando la procedencia del producto sea extranjera. Entonces, como es muy caro reempacar producto, lo que se hace es usar estas sobreetiquetas, así se llaman, para tapar cierta información y ponerlo en el idioma que regula la norma. El código de barras es universal, entonces ese se lee igual en todos los países del mundo y lo que hace es permitir el manejo óptimo del producto en la cadena de suministro, porque te dice quién es el fabricante, cuál es el país de procedencia, a qué categoría o rama comercial pertenece. Entonces, como que te da todos los indicadores para saber dónde ponerlo. Y aquí estamos viendo el despiece de una caja de un bote de leche. Recuerden que despiece es el desarrollo, donde podemos ubicar pues todos estos elementos de los cuales acabamos de hablar del etiquetado en México, desde su nombre de la empresa, su nombre comercial, su denominación genérica, su contenido neto, la fecha de caducidad, la información sobre la empresa, los ingredientes y condiciones de conservación, el código de barras. Ahora, hay productos, se van a encontrar que hay productos que permiten, por ejemplo, el código de barras horizontal y hay productos donde les permiten el código de barras vertical, paradito, ¿no? Entonces, depende mucho del producto, no aplica a todos, el país de origen, las advertencias de riesgo y todos estos sellos, ¿no? Que tienen que ver con información relevante del producto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Y ahora sí, vamos a hablar de esta parte nueva que se integra al temario, que es la modificación a la norma 051, conocida como la norma de los octágonos feos. Y entonces aquí esta infografía me gustó mucho, por eso la integré a la presentación, porque da como los aspectos relevantes de por qué se integraron o bajo qué parámetros y criterios se integraron estos octágonos. Por ahí en productos chiquitos, yo les dejé la norma ahí en su biblioteca digital del SEA, pero van a ver en productos chiquitos como las latitas de chiles o el Gerber, cositas así chiquitas que dice 2 sellos. Y había hasta memes. ¿Sí vieron los memes de los sellos? Sí, dele 3 sellos. El de 3 sellos, que decían, pídele al diseñador que ponga 3 sellos. Y decía 3 sellos. Y dicen, qué burro el diseñador. No, porque la norma establece que si el espacio es muy chiquito,
tienes que poner un código y el código, al decir 2 sellos, pertenece a 2 octágonos específicos y te tendrás que ir a la norma para saber qué significan esos 2 sellos. Pero no es un error de nadie, es una disposición gráfica. Entonces, ¿cuáles son las críticas a la empresa? Pues que no informaban con exactitud, cuáles eran los contenidos reales de producto y entonces se ignoraban las porciones reales consumidas, un poco como lo que les conté que pasa con las papas fritas, ¿no? Que los consumidores no reconocen el tamaño de las porciones. Entonces, también eso tenía que ver con marcar de una manera gráfica más visible los productos. No reconoce entre productos diferenciados, quiere decir uno que sea bajo en azúcar, sin azúcar o con exceso de azúcar. Era algo que tampoco el consumidor podía leer de primera mano a la hora de seleccionar un producto. Y penaliza contenidos poco significativos de calorías. Quiere decir que que la valoración o las directrices que se hicieron respecto a las primeras normas de etiquetado con los hexágonos, te puede decir que en una porción muy pequeña de producto, como el ejemplo que pone aquí de la pastilla de menta, traía un alto exceso calórico, aunque la porción o la dosis fuera mínima. Entonces es como una exageración. Es como, por ejemplo, ahora hasta el All Brand tiene calorías. No, tiene calorías dependiendo de la porción que te comas. Entonces se crea este esquema de sellos como un distintivo gráfico, como una señalización de alerta que espera, piensa, promueve en el corazón de los consumidores mexicanos tomar conciencia acerca de los alimentos o productos que son poco nutritivos y dañinos por su alto contenido de nutrientes críticos como son calorías, azúcares, grasas y todo eso. Es realmente una transliteración, es como una traducción de la tabla nutrimental. Si nos enseñan a leer la tabla nutrimental en la secundaria, no tendríamos estos octágonos feos en los productos, donde por cada 100 gramos te dice el valor o la cantidad de estos nutrientes críticos que contiene el producto. Y ahora sí, de lo que nos hablaba Toñito, nos dice que en los productos para niños, como los cereales, las lechitas, los juguitos y todo eso, no se podrán poner ningún elemento de carácter atractivo para que no sirva como un inductor o un incentivo al consumo de ese producto. Si a mí me preguntan, yo como mamá de un preescolar, es una visión errónea que va en contra de las empresas, porque finalmente el niño no tiene algo bien importante para el consumo. ¿Qué será eso tan importante que no tienen los niños? Dinero. Exacto, poder adquisitivo. De hecho, en mercadotecnia vemos que cuando segmentamos el mercado, tenemos que hablar de las personas que tienen decisión de consumo o decisión sobre la adquisición de productos y servicios y las personas que tienen el poder adquisitivo. Por ejemplo, si yo quiero comprar, no sé, ¿qué podré comprar así caro? Quiero cambiar las alfombras de mi casa. A lo mejor yo tengo el poder de decisión y digo, es que yo quiero las alfombras verdes, ¿no? Pero voy con mi esposo, que va a ser el patrocinador de las alfombras, bien, desde la sala me está diciendo que no. Él tiene el poder adquisitivo. Entonces, el poder de decisión de compra lo tengo yo. Yo puedo decir, yo quiero las alfombras verdes y las quiero de esta tienda, las quiero de Liverpool. Pero el poder adquisitivo no está en mí y entonces me va a decir, no, ahorita no hay dinero para eso. En los niños pasa eso. Los niños tienen alto poder de decisión en la compra, pero no tienen el poder adquisitivo. Entonces, a lo mejor en ese poder de decisión, mi hijo puede andar tras de mí y decirme,
mamá, por favor, por favor, por favor, cómprame, cómprame, cómprame. Y yo decirle, no, 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 no. Hasta que hay un momento en que digo, bueno, se ha portado bien o ya me lo quiero quitar de encima, se lo voy a comprar. Entonces, realmente, pues ahí los gimmick o el diseño que se hacen productos infantiles es para hacerlos más lúdicos y más atractivos para ellos, pero finalmente no es que vayan a ir solos a comprarse las azucaritas, ¿no? Entonces, ahí sí hay una afectación al mercado y a las estrategias de mercadotecnia con esta decisión. Que también ante los hábitos de consumo, que es algo que se mide en la mercadotecnia, no va a cambiar gran cosa. Si llevas toda la vida dándole ese cereal a tu hijo, no porque desaparezca el personaje se lo vas a dejar de dar. Y la Profeco va a ser quien determine qué productos podrán poner en su empaque el aval de alguna asociación de salud. O sea, ya también no va a estar tan fácil que digan avalado por la Asociación Nacional de Odontología ni cosas así, sino que la Profeco va a hacer dictámenes mucho más duros, mucho más específico para lograr estos avales. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, creo que no. No. Ay, pues, ¿qué creen? Ya acabamos la última clase del último tema del semestre. Ah, sí, aplausos. Entonces, yo espero que esta materia les haya sido de mucha utilidad. Finalmente, yo me quedo muy tranquila porque se quedan las presentaciones, se quedan la biblioteca digital, yo creo que se quedan con material muy interesante. Si en algún otro momento se topan con algún caso interesante o tienen que gestionar un trámite o alguna cuestión así, pues y necesitan algún tipo de ayuda, pues no duden en escribirme por inbox. Lo podemos ir viendo y pues nos vemos en octavo. Claro que sí, maestra. Y como siempre, pues un placer trabajar con ustedes porque son muy, muy, muy aplicaditos. Y recuerden que los que tienen adeudos por ahí, pues todavía tienen estos días para hacérmelos llegar, porque yo cierro mis evaluaciones en primera vuelta. Es decir, la próxima semana ya estoy entregando calificaciones. Entonces, pues tienen hasta el viernes, como la Cenicienta, a las 12 de la noche, para que lo que les haya faltado por alguna razón, me lo hagan llegar. Y pues vayan a seguir trabajando, porque seguro entregas tienen. Sí. Sí hay, sí hay. Pues que les vaya muy bien en el resto de sus materias. Adiós. Sí, maestra, muchas Adiós. gracias. Nos vemos el próximo semestre. Nos vemos el Muchas próximo gracias. semestre. Diles bye bye. Use Classroom, maestra. Bye, bye. No voy a usar Classroom. Eso es Sí. para bebés como Miguel Ángel. No, Yo ya tengo 6. es más cómodo. Aún no tenemos poder adquisitivo, maestra. Somos Aún no bebés. tenemos poder adquisitivo. Bueno, lo consideraré, pero no creo. Ya tengo 6 años. Ellos son los bebés, mira. Sí, sí Somos somos. unos bebés. Sí, es que realmente pues son las herramientas institucionales que nos da la universidad y nos encargaron mucho usarlas. Entonces, Ujú. Classroom no está dentro de esas herramientas que nos da la universidad. Entonces, lo más seguro es que sí siga yo por el Zoom y por la plataforma. ¿Qué tiene que ver con el poder Está bien. adquisitivo, el usar Zoom o el usar Classroom? No, eso tenía que ver en que somos bebés. Ah, mi esposo me acaba de hacer me acaba de hacer una indicación importante. ¿Qué beneficios tiene Classroom sobre Zoom? No, No, o sea, o es sea, Classroom sobre SEA. solo usar Zoom para las clases y No, Zoom Classroom está para bien. entregar trabajos y todo eso. Pero Meet está feo. Ah, no, yo uso Classroom con Miguel Ángel porque es la plataforma que él tiene en la primaria y no, Classroom es para bebés, ustedes son universitarios. Sí, vamos a hacer, sí, si es por eso vamos a seguir con el módulo de SEA. Ustedes el SEA, dice. No, Classroom Está no. bien. SEA. Sí, o sea, para entregar la plana de la E de él, Classroom está padrísimo. Bueno, eso sí. No, ustedes Entonces ya, seguimos. ya son profesionistas.
Y La cara de entonces, Toño. ay, no se vayan, les voy a mostrar la portada del libro. Toño sufriendo sí, por sí. dentro. Yo estoy chiquito. Está chiquita. Estás Yo chiquito. quiero Classroom. No, pues no se va a poder. ¿Sabes por qué? Porque está chiquito. Porque qué tonto. Sí. Hola. Necesito dejarles Oli. tarea porque si no, antes me divierto en la tarde. Me divierto dejándoles tarea. En primer lugar, necesito traes que uniforme. dibujen un envase de jugo. Resolio 1, no 2. Y hablo muy en serio. Que tiene Y luego uniforme. compren unos 120 dulces. A ver. Ay, caray. Pobrecito, es que es hijo de maestros. ¿Qué esperan de él? Sí, sí, sí. Desde que nació, este sí se lo tienen que comprar. Diseño, manual de diseño de envases. ¿Qué dice? No? Consideraciones de diseño. Ah, ok. De todas maneras, le voy a hacer fotos para que tengan la portada completa. El problema de este es que solo lo vende el INPE y están hasta el aeropuerto. Pero este viene casi todo lo que preguntaba Lalo y Toño de que si el tamaño de la letra y el código de barras y de qué color, en este. Este es muy bueno, porque también habla de materiales. Ok. Uno del envase. Ok. Y después les voy a recomendar otro del INPE. El INPE es el Instituto Mexicano de Profesionales del Envase y del Embalaje, pero este es para hacer trampa. Chido. ¿Por qué para hacer trampa? Porque cuando tu maestra o maestro o lo que tengas te diga, diseña una caja de aguacates, está lleno de suajes que nadie conoce. Oye, no. No, ese sí me interesa. No, es cierto. Entonces ya no La te estás clave. enjaquecando en hacer desarrollos. Ves tu libro, que van aparte qué grosor tiene, Enorme. y dices, una caja de aguacates, perfecto, aquí la tengo. Tecnología y desarrollo. Y aparte, trae CD con editables. NFS y ahí. Es que usted necesita hacer una caja para jabones de baño, nomás busca y vienen los desarrollos, miren. Y ya uno piensa menos. Y también hay una página para crear robots sin tener de ponerle 300 dígitos. Sí, me jugar. ¡Yay! Bueno, pues ya les di tips, luego les subo las portadas completas y ahora sí vayan a hacer tarea, niños. Ahora sí ya. Saben que Nos se vemos. les quiere y me gustó mucho, mucho, mucho trabajar con ustedes. Igual, profesora, muchas No, gracias. maestra, gracias. Igualmente. Pórtense mal. Sí. Ah, bueno. Siempre. Y compren dulces. Muchos. Gracias, profesora. De nada, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Sí. ¿Me puedes prestar? Oiga, maestra, ya que estamos aquí, quería preguntarle algo. A ver, Janetita, ¿qué pasó? Es conforme a lo del servicio social. Ayer estuve viendo la plática, pero tengo una duda. Lo que pasa es que el semestre pasado empezamos a trabajar con unos chicos en una llantera y les estamos haciendo el manual de identidad corporativa y le estamos haciendo el de señalética y aparte estamos trabajando otros manuales porque ya habíamos hablado con ellos de que ellos estaban de alta con la UNAM para poder liberar el servicio. Pero ahora pues me surgió la duda si sí se va a poder o si tenemos que reagendar todo, porque como tal ya llevamos como varios trabajos con ellos.
Tienes que ponerte en contacto con la maestra Andrea Roldán, con la secretaria técnica, Ujú. para que verifique si está vigente el acuerdo de servicio social con la empresa en la que tú estás. Entonces, por ahí deben de tener un número de convenio y el nombre de la empresa, de la llantera con la que están realizando este trabajo. Y si está vigente el convenio para servicio social, pues supongo que no hay ningún problema. Ah, ok. Pero eso lo Entonces tienes no que checar con interviene que, Andy. perdón, no interviene entonces que ya tengamos trabajos posteriores a antes de la acreditación del servicio. No, no se Ah, perfecto. interpone una cosa con la otra. Mientras la empresa o la institución constate que cumpliste el número de horas que se te está solicitando para la liberación Lo del checo. servicio. Ah, ok, muchas gracias. Ya me quedo más tranquila. Sí, pero que verifique la vigencia del convenio Andy, ¿no? Para que ver que todo va en orden. Sí, maestra, muchas gracias. De nada. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Bye. ¿Dónde vamos? ¿En dónde está lo de los robots? Yo ya no quiero poner la